En el vídeo de hoy os traigo una de las palas más esperadas del 2025. Os traigo la Nox AT10 12K de Agustín Tapia. Así que si quieres ver qué tal funciona, quédate que después de la intro te cuento todo de ella. Vamos allá, os dejo mi cupón descuento de Padelbais por si queréis conseguir esta AT10 12K al mejor precio. Y si nos centramos en sus specs, pues tiene forma de lágrima, lleva carbono 12K en sus caras junto con la goma MLD de 2 densidades de Nox, lo que en conjunto nos aportará un tacto medio duro, igual ha bajado medio puntito a comparación de la AT10 12K del 2024. Y en esto creo que tiene mucho que ver el sistema de rugoso nuevo que monta, novedad de este 2025, que es arenoso en la cara de la pala, salvo en el logo que es un rugoso 3D. Y en este punto sí que cambia a comparación de la versión del 2024 que solo montaba rugoso arenoso. Si nos centramos en su balance y peso, pues el peso de nuestra unidad con su grip de fábrica y con un over colocado encima es de 364 gramos y en cuanto a su balance, pues ha bajado un poquito, es un balance medio, un balance de 257 milímetros. Sigue incorporando el EOS Flat, las ventanitas laterales en el corazón característico de la línea AT10, su puño es de tamaño estándar y aquí os vais a encontrar otra de las novedades del 2025, ya que incorpora un tapón octogonal y además esta forma se mantiene en todo el puño, con el sistema de intercambio de cuerdas en el tapón de la pala. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis planos en pista. Iniciando aquí en fondo de pista con esta 12K del 2025, es una pala que, como os he comentado en specs, tiene un peso de 364 gramos con un over, y en cuanto a su balance, pues es un balance medio, es un balance un poquito más bajito que la 12K que probé el año pasado. En cuanto a tacto, pues es muy parecido, por no decir prácticamente el mismo, es un tacto medio duro, igual a lo mejor si me apuras medio duro y un puntito menos, ha bajado un pelín en cuanto a dureza, casi nada, pero lo podéis notar, se nota un pelín más cómoda que la del año pasado, pero vamos, la goma de 2 densidades de Nox es una goma que destaca tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Lo cierto es que funciona muy bien aquí en fondo de pista. El punto dulce pues está un puntito por encima de la media, o sea que es una pala que en fondo de pista os va a rendir muy bien. La salida de bola a velocidades medias es buena y la manejabilidad, pues contando que no es una unidad súper ligera, pues también está muy bien. Esta pala me gustó mucho el año pasado y este año también me va a gustar mucho porque funciona muy bien. Es que es muy difícil sacarle pegas. Respecto a las modificaciones, a comparación de la del año pasado, pues trae dos. La primera es el rugoso, que este año lleva un rugoso tanto 3D como arenoso, el 3D en el logo. Ya veremos qué tal funciona en red. Por ahora aquí en fondo no os puedo contar mucho. Y la segunda modificación sí que se nota en fondo, porque han modificado el puño. Ahora el puño es octogonal y lo cierto es que le noto un poquito más las aristas que a cualquier otra pala. Le he dejado el grip de fábrica y le he puesto un over y noto las aristas del octógono. O sea que ahí en este caso me parece que me gustaba más la del año pasado con el tapón que lleva muchos años montando Nox, que no este. Este, a ver, será cuestión de adaptarse como a todo, pero de primeras impresiones por lo menos lo noto un poquito más rígido en cuanto a que se notan más las aristas. Pasando a un ritmo alto, al bote pronto, pues es una pala que en un ritmo alto rinde fenomenal, rinde muy bien, porque se controla en cuanto a que la bola no rebota excesivamente en la pala, pero al tener ese tacto medio duro sí que te da ese puntito de salida que te permite tanto ajustar como darle un poquito más de aceleración al golpe. Y vamos ahora en un ritmo bajo con la chiquita, a ver qué tal, a velocidades medias bajas. Lo cierto es que estuve hace poquito tiempo probando la 12K del 2024, ya que hice los top de palas más polivalentes y funciona prácticamente igual. Es una pala
que sin ser de las palas más secas del mercado y con tacto más duro, funciona muy bien tanto a velocidades bajas como en un ritmo alto. Aquí te permite ajustar de lujo la chiquita y, como habéis visto con el bote pronto, también funciona de 10. Así que, pues al igual que el año pasado, esta 12K es un palón. Es una pala que en fondo de pista es una apuesta segura. Tiene un punto dulce amplio, se siente manejable aunque no es una unidad súper ligera y funciona bien tanto a velocidades bajas como en un ritmo alto. Lo cierto es que la goma de 2 densidades de Nox a mí personalmente me gusta mucho, creo que es un adelanto el que la monte en sus palas, y esta AT10 12K pues va a ser seguramente este año otra de mis palas preferidas dentro de las palas más polivalentes, porque rinde muy bien, es muy difícil sacarle pegas. En cuanto a las novedades, como os he comentado cuando estaba en fondo, lo que menos me ha gustado es el tapón octogonal, porque creo que se notan bastante las aristas y pierde un poquito de comodidad la pala. Seguramente con un tiempo os acostumbraréis, pero inicialmente a mí me ha llamado la atención y no me ha gustado excesivamente. Vamos a ver qué tal se comporta en red. En situación de red, iniciando con volea a velocidades intermedias, pues es una pala que se mueve bastante ágil. En cuanto al peso que transmite a la bola, pues contando que no tiene un balance alto, sino que es un balance medio, lo cierto es que no cuesta trabajo ganar profundidad. Aquí su tacto creo que está muy bien, tanto para jugar a un ritmo medio como cuando le das un poquito más de caña al brazo, porque lo cierto es que en el momento en el que armas un poquito más firme y le das longitud al golpe, se nota que le das más peso a la bola y que camina más. En cuanto al rugoso, a ver, la pala no es una unidad de test, sino que es una pala normal, una pala como la que compraréis vosotros en una tienda. Y el rugoso, por ahora la pala está nueva, entonces funciona bien, no se nota mucha diferencia en cuanto a que impactes dentro del punto dulce y juegues con el rugoso 3D o un poquito fuera y vayas con el rugoso arenoso. La he estado probando también un poquito al aire libre y ahí sí que podéis notar que ese rugoso 3D que monta este año puede hacer que patine algo la bola, ya que está en un acabado brillo. Pero ahora mismo con esta climatología, lo cierto es que transmite efecto a la bola. Así que aquí, bien, al igual que en fondo, una pala muy completa en un ritmo medio. Si pasamos a situaciones de bloqueo, cuando os den un poquito más de caña, pues aquí me parece que el comportamiento es bastante lineal. Cuando pones la mano dura, lo cierto es que la pala te acompaña, o sea que se nota que la bola sale firme y no se pierde el control. Aquí la única pega es que al tener el puño con las aristas un poquito más marcadas, pues se nota un poquito cuando empuñéis firme, que aquí en estas bolas hay que empuñar firme para que la pala no se doble y para que no se pierda el control de la bola, pues lo vais a notar un poquito más las aristas. Pero en cuanto a comportamiento, muy bien en un ritmo alto. Una pala que me gusta mucho y que creo que para los jugadores que suelan jugar en un ritmo alto, pues va a cumplir, y va a cumplir con nota. Pasando a un ritmo alto, a situaciones de volea ofensiva, ostras, aquí muy buen rendimiento, sin esperarme que se sintiera tan progresiva. Lo cierto es que va muy bien cuando aceleras, copia bien el gesto de la mano. Cuando le metes un poquito más de caña al brazo, no se descontrola y se nota bastante lineal. Así que aquí, muy bien, me gusta mucho en situación de volea ofensiva. Bien, iniciando por último con la dejada, pues es una pala que de tacto a mí me cuadra, pues es un tacto medio duro y no se descontrola mucho la bola. Sí que es cierto que aquí el rugoso igual
no os ayuda tanto, no está mal, pero lógicamente no es un rugoso súper marcado y entonces vais a tener que mover un poquito más la mano para que la bola os coja todo el efecto que os gustaría y la dirección. Pero bueno, al igual que con todas las palas, en el momento en el que os habituéis, pues os vais bien. Si pasamos a juego aéreo, iniciando con la bandeja, es una pala que te aporta mucha seguridad. Sabes exactamente la salida de bola que te va a entregar. Este tacto está bastante bien porque, al igual que os he dicho en volea, cuando no mueves mucho la mano en un ritmo medio, la salida de bola que entrega está bien, sin ser una locura, está bastante bien, y conforme vas empezando a darle un poquito más de aceleración al brazo, de longitud, ostras, se nota ese cambio y se nota que la pala rinde. Pasando a acelerar un poquito con la víbora, pues al igual que pasa con volea, el rendimiento de la pala mejora. Se nota que cuando aceleras el brazo te acompaña, sin tener un balance súper alto. Rinde bien, rinde bastante bien. No lo parece, no parece que tenga un balance de 257, 258 milímetros, sino que parece una pala que te ayuda a transmitir peso a la bola. Así que aquí, con bandeja y con víbora, me gusta y me gusta mucho. Si pasamos al remate liftado, es una pala que vais a mover bastante fácil. El formato, a mí ya sabéis que me encaja, este formato redondo. Creo que te ayuda a poder hacer los tramos de arriba abajo de la pala muy fácil, y el rugoso, sin ser súper marcado, creo que cumple bastante bien para el remate liftado. Aquí uno de los puntos en los que esta AT10 todos los años me gusta mucho. Por último, para cerrar con las situaciones de potencia con el remate, pues es una pala que lo cierto es que sorprende. El año pasado me sorprendió cómo se comportaba en un ritmo alto, en potencia, y este año, joder, me da la misma impresión. Es una pala que, sin ser la pala más potente del mercado, rinde bastante bien con el remate liftado, pero es que cuando aceleras no se queda corta. Así que muy buena nota. Muy bien, me ha transmitido muy buenas sensaciones, así que fenomenal, igual que el año pasado, un palón. Bien, en cuanto a mis impresiones de esta AT10 12K en situaciones de red, con volea os va a cumplir con nota en casi todos los aspectos de juego. En un ritmo medio te aporta buena salida, en un ritmo alto se nota que es una pala que se siente relativamente progresiva a velocidades altas, con situaciones de volea acelerada os va a cumplir bastante bien. Con la dejada es con el punto igual, que puede ser que haya perdido un poquito. Sí que es cierto que este rugoso 3D os va a dar mayor durabilidad en el tiempo, pero de primeras, que la pala está nueva, se nota que igual no rasca tanto la bola como cuando enganchas con el rugoso arenoso. Si pasamos a situaciones de juego aéreo, con la bandeja me ha gustado mucho, con la víbora también, es una pala que te incita a darle un poquito más de aceleración al brazo, porque sabes que la bola no se te va a descontrolar y que funciona bastante bien en cuanto a que la bola no levanta mucho después del cristal de fondo, o sea que te permite mover la mano bien. A eso le ayuda que sea una pala manejable, y con el remate es que es una pala que sorprende, que el año pasado me sorprendió y este año también. Parece que con el remate liftado cumple muy bien, y me parece que con el remate plano, sin ser uno de sus puntos fuertes, ostras, da muy buena nota.
Así que nada, aquí tenéis mis impresiones de esta AT10 12K 2025. Ha cambiado poquito a comparación de la del 2024, solamente en el rugoso y en el puño. A mí el tema del puño no me ha gustado mucho, pero bueno, lo podéis solucionar poniéndole un over más. Ya sabéis que yo suelo jugar con muy poco grip, simplemente muchas veces hasta le quito el grip de fábrica y le pongo solamente un over. En este caso le he dejado el grip de fábrica y todavía notaba un poquito las aristas. Pero bueno, en líneas generales es un auténtico palón y muy recomendable para los jugadores que me preguntáis si cambiar la del 2024 por la del 2025, ya que la del 2024 es tan difícil de encontrar, es complicado, pues os podéis ir a por la del 2025, que os va a ir fenomenal. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.